levantaremos para anunciar el evangelio de tu gracia, de tu amor y de tu paz. Eres Cristo el dador de la vida. Eres Dios a quien yo voy a adorar. Y tu pueblo viene a alabarte. Y tu iglesia no deja de buscarte. Queremos más de ti, Señor, inundanos con tu amor. Tú eres Cristo para las naciones. Somos de Cristo para las naciones. Tú eres Cristo para las naciones. Vamos a decirle gracias a Él. Dígale así conmigo. Oh, gracias. Oh, tú eres mi alegría. Oh, gracias. Oh, encontré la vida. Oh, gracias. Oh, tú eres mi alegría. Oh, gracias. Oh, encontré la vida en ti. Amado hermano, en Cristo Jesús tenemos perdón, tenemos redención y tenemos justificación. Así que en esta noche vamos a alabarle a Cristo. Vamos a ser agradecidos con Él. Te invito a que tú le cantes así en esta mañana. Oh, gracias. Oh, tú eres mi alegría. Oh, gracias. Oh, encontré la vida. Oh, gracias. Oh, tú eres mi alegría. Oh, gracias. Encontré la vida en ti. No tengo nada en mis manos que entregarte. Mi ofrenda es solamente gratitud. No tengo dinero ni manera para repagarte la vida en abundancia que me has dado en plenitud. Oh, gracias. Oh, tú eres mi alegría. Oh, gracias. Oh, encontré la vida en ti. Sí, Señor. Al entrar aquí con agradecimiento, es tu sangre que me ha dado ese lugar. Tu amor sobrepasa entendimiento y expresar mi gratitud nunca lo podré callar. Oh, gracias. Oh, tú eres mi alegría. Oh, gracias. Oh, encontré la vida en ti. Vamos a alabarle en esta noche. Si tú tienes un corazón agradecido, yo te invito a que tú le puedas alabar a Cristo con gozo. Vamos. Le decimos todos así. Nadie me ha protegido, nadie me ha sostenido, nadie me ha cuidado como tú. Por eso, es por eso que me rindo, es por eso que me entrego, es por eso que mi vida pertenece a ti.
Oh, oh, encontré la vida. Oh, oh, gracias. Oh, oh, tú eres mi alegría. Oh, oh, gracias. Oh, oh, encontré la vida. Oh, oh, gracias. Oh, oh, tú eres mi alegría. Oh, oh, gracias. Oh, oh, encontré la vida en ti. Sí, Señor, hemos encontrado vida en Cristo Jesús. Es por eso que le alabamos con gozo. Es por eso que nuestro espíritu le canta a aquel que vive. Te agradecemos, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. ¿Cómo no adorarte a ti, Dios? Oh, oh, gracias. Oh, oh, tú eres mi alegría. Oh, oh, gracias. Oh, oh, encontré la vida en ti. Así es, Señor. Encontramos la vida en ti, Dios. Tú eres el pan de vida, amén. Él es el pan de vida. Él es quien nos alimenta. Vamos a alabarle a Cristo en esta noche. Decláralo así. De vida es Cristo, luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy. Hacia mi ser, solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Lo decimos para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiere ser de pecado. Pan de vida es Cristo, luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi ser. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. ¿Para quién? Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Así es, Señor. Tenemos palabras de vida en Cristo Jesús. Alábale y declárale en esta noche. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna.
Te alabamos y te bendecimos a ti, Dios. Tenemos tu gloria, Señor. Vamos a alabarle en esta noche, amén. Tengo la gloria de Cristo. Tengo el poder de su amor. Muerto el pecado, crucificado, soy justificado en Cristo Jesús. Yo tengo la gloria de Cristo. Tengo el poder de su amor. Muerto al pecado, crucificado, soy justificado en Cristo Jesús. Ya no soy esclavo al pecado, ya no más atado al pasado, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Soy nueva criatura. Yo soy libertado, viviré bajo su gracia, andaré en él y solo a él serviré. Soy nueva criatura, yo tengo la gloria de Cristo. Tengo el poder de su amor. Muerto al pecado, crucificado, soy justificado en Cristo Jesús. Yo tengo la gloria de Cristo. Tengo el poder de su amor. Muerto al pecado, crucificado, soy justificado en Cristo Jesús. Ya no soy esclavo al pecado, ya no más atado al pasado, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Soy nueva criatura en Jesús. Yo soy libertado, viviré bajo su gracia, andaré en él y solo a él serviré. Soy nueva criatura, yo tengo la gloria de Cristo. Tengo el poder de su amor. Muerto al pecado, crucificado, soy justificado en Cristo Jesús. Sí, Señor. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Confiesa en esta noche que tenemos su gloria. ¿Lo dices? Yo tengo la gloria de Cristo. Tengo el poder de su amor. Muerto al pecado, crucificado, soy justificado en Cristo Jesús. Tengo la gloria de Cristo. Tengo el poder de su amor. Muerto al pecado, crucificado, soy justificado en Cristo Jesús. Decimos, tengo la gloria de Cristo. Gracias, Señor, te damos en esta noche, Dios. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques, Dios, a través de la alabanza de tu pueblo. No tenemos a ningún lugar donde ir, no tenemos nada fuera de ti, Jesús. Te alabamos, Jesús, a ti. Disponga su corazón en esta noche y alábele a Él. adoramos a ti, Jesús. Te
bendecimos, Señor. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá a mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá a mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Te adoramos, Señor, te bendecimos. A ti, Jesús, solo tú tienes palabras de vida para nosotros. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú, Señor, solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Te adoramos a ti, Dios. Te bendecimos en esta noche, Señor. Tú nos has hecho libres, Jesús, por tu sangre, Dios. Somos liberados, Dios. Somos restaurados, Dios. Te adoramos en esta noche, Señor.
maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Decimos una vez más: el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas las maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, perdonado soy, solo por tu amor, no más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, y Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí. Libre soy, sí Señor, somos libres, por eso te alabamos a ti. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí. Libre soy, se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Somos libres por su sangre, por eso le alabamos a Él. Dale un fuerte aplauso de gozo, de gratitud a Él, amén. Y vamos a alabarle con gozo, porque Él es el Rey y Él es el digno de ser alabado. ¡Vamos! Señor, decimos todos: al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya, al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de
en esta noche, prepárese a recibir la palabra de Dios. Dios les bendiga. Comunidad Cristo para las Naciones presenta Culto Evangelístico con el pastor Rubén Erazo. Bienvenidos. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Muy buenas noches con mis amados hermanos. Que el Señor los bendiga. En este día, que la gracia y el amor de Cristo sea con todos ustedes y con todos nosotros. Bendito sea Dios por permitirnos una vez más estar aquí reunidos en su presencia, delante de Él, para poder recibir de Él una palabra de vida, una palabra de bendición. Bendito sea Cristo. Y queremos saludar, como siempre lo hacemos, a todos nuestros amados que nos están viendo aquí en la ciudad de Lima, provincias y fuera del Perú. Que el Señor los bendiga mucho. El día de hoy vamos a hacer un estudio que nos enseña qué cosa es, en realidad, según la palabra de Dios, según la Biblia, qué cosa es una blasfemia. Vamos a hablar de ese tema tan delicado. Vamos a ver que hay muchos tipos de blasfemia y es un tema muy espinoso, muy complicado, muy difícil. Y lo único que yo pretendo con esta palabra es enseñar qué es lo que la Biblia dice que es una blasfemia, ¿ok? No hacer que nadie se sienta ahora culpable ni condenado. O sea, no queremos que nadie se vaya a sentir culpable ni condenado. Entonces vamos a orar, vamos a pedir al Altísimo que nos conceda en su inmenso amor la gracia y el favor de poder recibir la palabra de Dios de parte de Dios. Amado Dios, implorando tu favor y tu gran misericordia en este día, Señor, sobre tu iglesia, tus hijos, tu pueblo, implorando que ahora, Señor, tú derrames tu Espíritu Santo, que día confirmes tu misericordia, tu salvación, tu redención, Señor. Trae sanidad, liberación, prosperidad y trae edificación a tu iglesia. En el nombre glorioso de Jesús rogamos que tengas misericordia de nosotros. Rogamos que tengas misericordia de tu pueblo y que podamos aprender esta palabra, Señor, tan difícil de explicar, para que nosotros podamos también santificarnos y crecer en la fe. Te damos gracias, te engrandecemos en el precioso nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias según el estudio que estamos haciendo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, de los versículos 22 al 30. San Marcos, capítulo 3, del versículo 22 al 30. Dice así la palabra del Señor. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado decía en parábolas: ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Gloria al nombre de Jesús. Que Dios nos ayude. Sí, acá Jesucristo hace una de las declaraciones más
radicales, hace una de las declaraciones más fuertes que Jesús haya hecho en todo su ministerio. Está hablando de algunas personas que no tendrán jamás perdón. Es decir, son personas que ya jamás serán tenidas en cuenta para ser perdonadas por Dios. Y Jesucristo los llama reos de juicio eterno, es decir, reos de castigo eterno. ¿Y quiénes eran estas personas que no tienen jamás perdón? Cristo nos dice que son aquellas personas que blasfeman contra el Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona blasfema contra el Espíritu Santo, dice que no tiene jamás perdón. Ahora, ¿en qué consistió esta blasfemia? ¿Por qué Jesús les llama la atención aquí a las personas que estaban a su alrededor, a los escribas que habían venido de Jerusalén? Porque dice que ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Ahora, ¿cuántos saben que Jesús era un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿no? Él era lleno de la gloria de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno de la unción, ¿verdad? Era un hombre ungido. El Mesías significa el ungido de Dios. Sin embargo, los escribas que habían venido de Jerusalén, y usted sabe que en Jerusalén estaban todos los cabezones teólogos y todas las personas que se creían, como dice la Biblia, sabios en su propia opinión. Dice la Biblia que el conocimiento envanece, así que hay que tener mucho cuidado. El conocimiento es bueno, pero cuando uno es inmaduro y no sabe canalizar el conocimiento con humildad, ese conocimiento te puede hacer daño. Y este era el tipo de personas a las cuales el conocimiento les había subido hasta las nubes. Porque estos escribas que habían venido de Jerusalén, ¿qué estaban diciendo? Que Jesucristo tenía a Belcebú. Es decir, que Belcebú estaba dentro de Jesús y por medio de ese demonio, decían ellos, Jesús echaba fuera a los demonios. Mire ustedes. Entonces, ellos estaban insultando al Espíritu Santo y estaban diciendo que Jesús no tenía el Espíritu de Dios, sino tenía a Belcebú, ¿verdad? Entonces Jesús le dice, un momento, señores, cuidado que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Ahora, porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo, ¿verdad? La Biblia dice, mis amados, en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 20, ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él, ¿verdad? Proverbios 29, 20. ¿Has visto hombre ligero? Es decir, ¿has visto hombre que habla irreflexivamente? Un hombre o una mujer que hablan sin pensar lo que dicen. Esa es una persona ligera, es decir, una persona que no mide las consecuencias de sus palabras. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Uno que no mide las consecuencias, que no reflexiona sobre lo que va a decir, pues dice, más esperanza hay del necio que de él. Es decir, cuando una persona no tiene cuidado con las palabras que habla, entonces dice que esta persona, este ser, no tiene esperanza, es decir, está acabado y está terminado. Ahora, los escribas habían venido de Jerusalén, como decimos, a acatar los mensajes de Jesús. Y veían que Jesús echaba fuera demonios, sanaba enfermos. Y noten ustedes que lo que sucedía en aquellos días es igual el día de hoy. El día de hoy vemos que hay bastante controversia en el mundo evangélico, o llamémoslo así, más bien en el círculo evangélico. Hay bastante controversia sobre quién es de Dios, quién no es de Dios, quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. Las redes sociales están echando combustible a este tema,
ya que en las redes sociales se han levantado un montón de apologetas, muchachos que recién están comenzando a leer la Biblia y están comenzando a decir, este de acá es de Dios, este no es de Dios, esto es del diablo, esto es mentira, esto es verdad. Y ellos no saben que lo que están haciendo es algo muy delicado, como vamos a ver ahora. Entonces, estos escribas de Jerusalén, porque ahí en Jerusalén estaba la élite, ¿verdad? La élite religiosa, teológica. ¿Se acuerdan cuando les enseñé que Jesucristo se fue justamente a Nazaret? Nació en Judea, pero se fue a vivir a Nazaret, a un lugar humilde, y comenzó su ministerio en Galilea y no en Jerusalén. ¿Se acuerdan? De que Jesucristo había hecho esto a propósito, ¿verdad? Como dando a entender que él traía pues un nuevo paradigma, que para Jesús Jerusalén estaba realmente podrida espiritualmente, ¿verdad? Con la religión, con la mentira. Entonces, ahora, estos escribas entonces eran personas que, como las que hay el día de hoy, que están acostumbradas, que tienen cierto conocimiento bíblico y ya ellos asumen que tienen autoridad para poder decir quién es de Dios y quién no es de Dios. Y a veces, repito, pueblo, a veces la teología y estudiar cosas que no salen de la Biblia te hace mucho daño. Es cierto que la Biblia dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, pero es cierto también que el conocimiento envanece. Es decir, cuando hay personas que no sé por qué comienzan a conocer algo y comienzan luego a creerse más que los demás porque saben un poquito más, cuando hay alguien así, esa persona está en serios problemas. Entonces, estos escribas que tenían esta mala cualidad de mirar o de querer quitar la paja del ojo ajeno o de creerse autoridades espirituales, estaban literalmente diciendo que Jesucristo, el Señor lo reprenda al diablo, estaban diciendo que Jesucristo estaba endemoniado con Belcebú. Y así como ellos, hoy decíamos, hay mucha gente ligera en sus palabras. A veces tengo la oportunidad de escuchar a algunos de estos hermanitos para ser prudente, ya que estamos hablando de prudencia, y comienzan ellos a hablar de un montón de cosas, a despotricar de medio mundo, y usted ve, mis amados, sus comentarios, como ellos exacerban los ánimos en contra de pastores, evangelistas o profetas, o del ministerio pastoral, o de ciertas iglesias. Usted ve que los comentarios que le siguen a esta exposición teológica, entre comillas, apologética, o sea, apologética significa la defensa de la doctrina del evangelio, ¿no? Entonces, todos los que comienzan a comentar, hermano, bueno, no todos, pero la gran mayoría, entonces ya comienzan a blasfemar. Comienzan a hablar mal, sí, que esos evangelistas son así, y que los pastores son unos ladrones, que esos apóstoles son falsos apóstoles, son apóstoles de Satanás, y comienzan, hermano, a blasfemar y a blasfemar, cuando nosotros sabemos, hermano, que hay buenos apóstoles, y claro, los hay malos, hay buenos pastores y los hay malos, hay buenos profetas, hay falsos profetas, hay buenos evangelistas, hay evangelistas que solamente están por el dinero, hay buenos maestros, hay falsos maestros. O sea, hay de todo, como se dice en la viña del Señor. Ahora, pero hay mucha gente, como aquellos días, los escribas. Hoy también tenemos nuestros escribas, ¿verdad? Que son muy ligeros en su palabra para vertir apreciaciones sobre la gente. Porque déjame decirte, amado hermano, el hecho de que un predicador en algún momento predique o diga algo que no es teológicamente correcto, repito, el hecho de que algún predicador diga algo que no es teológicamente, o que vamos a llamarlo mejor bíblicamente correcto, no significa que él sea un hijo del diablo. Eso bajo ningún punto, ¿verdad?
nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque la gente confunde. La gente a veces, cuando viene un predicador que no encuadra con su doctrina, con su andamiaje bíblico, con su estructura doctrinal, no cuadra. Ese es un hijo del diablo, dice, ese está endemoniado, ese es un falso profeta. Y comienza la gente a hablar, comienzan a decir cosas, ¿verdad? Entonces, eso es ser ligero en tus palabras. Yo la vez pasada, por ejemplo, les dije, ¿se acuerdan? Quiero volver a retomar esto para que vean, o sea, uno tiene que ser prudente. La vez pasada yo les dije, hermano, tengan cuidado, siempre les digo, con los hermanos que escuchan en YouTube, en la televisión, miren bien, analicen bien. Es difícil dar una lista, ¿verdad? Pero yo justo ese día o anterior estaba escuchando a este hermano, a Alducín, al cual yo considero un hijo de Dios. Pero él dice ciertas cosas con las cuales no concuerda el servidor y la doctrina que estoy tratando de edificar en Comunidad Cristo para las Naciones. Le dije, mejor no lo escuchen. Porque él tiene ciertas doctrinas a veces un poco raritas, es la verdad. Ahora, pero acuérdense que yo les dije que es un hermano, que es un siervo de Dios y dará cuenta de su predicación. Y eso, créeme, a mí también me hace temblar, o sea, de que mi predicación algún día va a ser escudriñada también o sacada a luz por el Señor, ¿verdad? Entonces, que Dios me libre, hermano, de algún predicador decir que es un hijo del diablo. No, que el Señor tenga misericordia. No debemos ser ligeros en nuestras palabras. El día de hoy vemos mucha ligereza en nuestras palabras para rotular y para juzgar y para darle ya a una persona, a un predicador, a alguien, un origen demoníaco y diabólico. Eso tenemos que tener mucho cuidado porque ya vimos que cuando uno dice, bueno, ese es un hijo del diablo, momento, puede ser hijo de Dios. Un hijo de Dios que quizás se ha desviado un poco, pero todavía está dentro de los términos de la gracia de Dios. Por eso, y le dije, hay que tener mucho cuidado. No hay que apresurarnos a demonizar ni endemoniar a nadie, nunca, jamás. Gloria a Dios. Entonces, yo, por ejemplo, tuve una experiencia en la iglesia donde yo me convertí. Era una iglesia de corte, ¿cómo le podemos decir? De corte bastante, ¿cómo podemos decirlo? Era una iglesia de un corte bastante antipentecostal, digámoslo así. Usted sabe que Comunidad Cristo para Naciones somos una congregación de corte pentecostal. ¿Por qué? Porque creemos en la experiencia de Pentecostés. Somos una iglesia de corte carismático. ¿Por qué? Porque creemos en los carismatas, en los dones. Carismático no significa católico, por si acaso. Significa carismático, significa que crees en los dones, en la manifestación del Espíritu Santo. Y en Comunidad Cristo para las Naciones tenemos lo que Dios nos ha dado. Tenemos por ahí un río que Dios nos ha dado, un río, y tenemos nuestro toque y la gracia, y hay un toque ahí. Entonces tenemos ese carisma, creemos en los dones, y gracias a Dios algunos de ustedes se están moviendo en los dones y Dios los usa para sanar, para echar fuera demonios. Eso a mí me alegra mucho. Yo quiero que todos se metan a este fluir de Dios. Entonces, pero en esta iglesia donde yo estaba, ellos eran anticarisma y eran antipentecostés, y ya se imaginan, eran antidón de lenguas. Entonces yo me acuerdo cuando yo llego a esa iglesia, de pronto pues con un grupo de hermanos comenzamos a orar. Y orábamos mucho, orábamos bastante, horas y horas en la presencia de Dios. Y comenzábamos a hablar en lenguas, comenzábamos a orar por enfermos, como que el fuego se había encendido en ese grupo de hermanos. Y la verdad que orábamos por enfermos. Y Dios guiaba muy bonito. Predicábamos el evangelio en los buses, en las plazas.
Y entonces se levantó esa iglesia en contra de nosotros, los líderes. Y ya obviamente nos comenzaron a llamar que éramos del maligno, del diablo. ¿Se da cuenta? Se da cuenta cómo a veces hay gente ligera en sus palabras. Y nos decían de que nosotros no éramos de Dios. Y llegó eso al punto, amados, al punto de que los líderes y los pastores ordenaron a toda la congregación apartarse de nosotros. Yo me acuerdo que cuando yo llegaba a un lugar, ¡bum!, era como que llegaba no sé, porque yo llegaba ahí a la iglesia un domingo feliz, a la casa de Dios, y los que estaban a mi alrededor me miraban medio raro y ¡bum!, se iban, me dejaban solo. ¿Qué? Lo que habían sido mis amigos. Y me iba a otro lado y de pronto la banca vacía. Así literal, hermano, lo hicieron. Entonces no nos quedó más remedio que movilizarnos a una congregación donde sí se creía en los carismas, en los dones y en el bautismo del Espíritu Santo. Salimos de ahí. Pero pues la gente nos insultaba tremendamente, y mucha gente ahí habló cosas terribles y nos decía que no éramos de Dios. Ya saben ustedes lo que ellos decían. Hablábamos en lenguas, etcétera, etcétera. Entonces, se da usted cuenta. Entonces, cuando una iglesia es estrecha doctrinalmente, porque ellos han sido enseñados de esa manera, lamentablemente, entonces ellos les tienen miedo a las lenguas. Ellos dicen, no, ya Dios no hace milagros, decían. Eso solamente está en el libro de Hechos para que quede como testimonio, decían ellos. Un testimonio. Y ahí nomás, ya Dios no hace milagros, ya se acabaron los milagros. Ya no hay por qué hablar en lenguas, ya no hay por qué orar por enfermos. Se acabó, ahí quedó en la Biblia, así decían ellos, ¿se da cuenta? Entonces, esa fue una experiencia bien fea que tuvimos. Y nosotros, pues, este grupo, salimos a diversas iglesias. Y yo fui con un grupo de hermanos a una donde creían en el hablar en lenguas. Ahí nos recibió nuestro recordado pastor Lucas Muñoz, que ahorita está en la presencia del Señor. Un gran hombre de Dios, don Luquitas, que el Señor lo tiene en su gloria en este momento, ¿verdad? Ya partió a la presencia de Dios. ¿Se da cuenta con qué facilidad la gente puede comenzar a blasfemar, hermano? ¿Se da usted cuenta? O sea, porque nosotros orábamos a Cristo y hacíamos lo que creíamos en los milagros, en las sanidades, en la liberación. Creíamos en esas cosas nosotros. Nosotros creíamos en ese tipo de manifestaciones y orábamos, hermano. Orábamos horas y horas, ¿verdad? Ayunábamos, etcétera, etcétera. Entonces, es importante, pueblo de Dios, que nos demos cuenta que estas cosas, cuando algo no cuadra con tu teología, no te apresures. Ora a Dios, escudriña, analiza, porque al fin y al cabo, nosotros hemos sido llamados, escúchelo bien, a juzgar la profecía. Nosotros hemos sido llamados a juzgar la profecía. Mira lo que dice Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 24. Pero si todos profetizan y entra algún indocto o incrédulo indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Acá habla de discernir al indocto, ¿verdad? Pero también nos dice la Biblia en primera Corintios 14, 29. Primera Corintios 14, 29. ¿Qué cosa nos dice? Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y los demás juzguen. ¿Qué cosa tienen que juzgar? Acá está interesante. ¿Qué es lo que hay que juzgar? Los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿A quién crees tú que hay que juzgar acá? ¿Al profeta
o la profecía? ¿Qué opinas tú? ¿Qué es lo que tú, según tu conocimiento que tienes doctrinal, a quién deberíamos nosotros juzgar? Nosotros somos llamados a juzgar la profecía, no al que profetiza. ¿Se da cuenta? Acá este es el error que comete mucha gente. Mucha gente juzga al que está profetizando. Entonces hay que tener cuidado, hay que juzgar la profecía. Ahora, incluso hay gente que, porque es estrecha doctrinalmente, ya cuando tú no tienes doctrina, ya tienes tus ojos así dirigidos hacia ciertos paradigmas, entonces va a ser bien difícil que te des cuenta y que juzgues la verdad. ¿Se da cuenta? Entonces acá Dios nos manda entonces, sí, juzgar la profecía, pero también la Biblia nos manda probar los espíritus, ¿verdad? Entonces es un mandato probar qué espíritu está dentro del que está profetizando. Sea apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, es un deber nuestro como cristianos juzgar al espíritu, probar al espíritu, ¿verdad? Esto está en Primera de Juan 4:1. Mire lo que dice. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, cuando viene alguien a la iglesia, un invitado, y comienza a predicar, nosotros tenemos que probar o examinar si ese espíritu que está predicando por ese predicador, ¿verdad?, es de Dios o si no es de Dios. Hay que juzgar primero, hay que examinar. Por eso dice, ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Entonces nosotros tenemos que primero, antes de decir algo y antes de hablar precipitadamente, tenemos que examinar. Dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea que es nuestro deber discernir, es nuestro deber examinar si el que está profetizando está siendo guiado por el Espíritu Santo o si es un espíritu de falsa profecía. Y seguimos en el 1 Juan 4:2. Mira lo que dice. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, así podemos discernir a los testigos de Jehová, ¿verdad? Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios y que Él está en espíritu en este momento, ¿verdad? Entonces ya ahí tú te das cuenta de que los testigos de Jehová están descalificados. Igual los mormones, que dicen, la doctrina satánica de los mormones dice que Satanás y Jesús son hermanos, imagínese usted. O sea que lo bajan a Jesús al nivel de un ser creado y que encima es hermano de ese asqueroso, infernal demonio, imagínese usted. Esa es la doctrina de los mormones. Pero en general nosotros podríamos decir, dice, todo espíritu que confiesa, o sea, todo espíritu que predica, todo espíritu que habla libremente, todo espíritu que espontáneamente habla y dice que Jesucristo ha venido en carne, es decir, Él viene de la eternidad y se hizo hombre. Es decir, está diciendo que todo espíritu que confiesa que Jesucristo es Dios hecho hombre, que se hizo hombre y se encarnó, es de Dios. Por eso que yo siempre les digo, tengan cuidado con esos predicadores que muchos les gusta hablar de Elías, Eliseo, y que les gusta mucho hablar de Moisés, y que hablan y hablan de Leví y demás, y hablan de todo, pero mira su prédica. Ni una sola vez mencionan el nombre de Cristo. Todo es Elías, Jeremías, Eliseo, que Moisés, que José, y hablan muy bonito y te emocionan, te hacen aplaudir y te hacen gritar y saltar. Hablan muy bonito, hablan cosas así profundas.
pero nunca te hablan de Cristo. Wow, ahí está el problema. ¿Se da usted cuenta? Pablo lo dijo: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Ahí está la versión de Pablo de lo que te acabo de leer en 1 Juan 4. Pablo dice: yo hablo de Cristo y este crucificado, y obviamente resucitado y sentado a la diestra. Pablo dijo que Cristo es Dios. Dios fue manifestado en carne. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando usted escucha a un predicador que le habla tan lindo y tan bonito de la Biblia y del Antiguo Testamento, y que el número de mandamientos, y que el libro de Salmo, que el rey David, que desenvainó la espada, bla, 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 pero no sale Cristo por ningún lado, yo te diría, hermano, no escuches a ese predicador. ¿Cuántos me van entendiendo lo que voy diciendo? Estamos enseñando a discernir cuando alguien tiene el Espíritu de Dios. Ahora, yo te estoy diciendo de preferencia no lo escuches. Yo no te estoy diciendo ese es un falso profeta. Yo te estoy diciendo de allí comienza tú ya a discernir que ese es un mal prospecto para ser seguido o escuchado o aprender algo de él. Y mire, hace años yo conocí a un judío que asistía a una sinagoga acá en Lima. Él era tío de una amiga mía que congregó en comunidad y ella partió a la presencia de Dios, y ellos son de ascendencia judía. Y una vez me puse a conversar con él porque fui a visitar a esta hermanita que estaba en el hospital, y ahí estaba el tío que era judío. Entonces, este judío, hermano, me comenzó a hablar del Antiguo Testamento, y yo creo, hermano, dentro de mi humanidad, yo decía, pero qué lindo que habla este hombre de la Biblia, decía yo. Yo decía, pero ¿no será que este hombre está ungido realmente y no lo sabe? Porque, hermano, yo estaba literalmente, escúchalo bien, embelesado. Estaba embelesado por todo lo que este judío sabía, y me dejaba sorprendido de lo que él hablaba del Antiguo Testamento. Entonces, pero ahí yo entendí, dije, no, un momento, pero este hombre no tiene a Cristo. Este hombre es un anticristo. O sea, este hombre me ha hablado lindo de Moisés, de los 107 huesos y no sé cuántos huesos que tiene el ser humano, que los mandamientos, que para acá, que para allá, ¿verdad? Que el rey David, que Salomón. Hablaba muy bonito, pero en ningún momento confesó a Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, hay muchos predicadores evangélicos, cristianos, del círculo evangélico, que en ningún momento predican a Cristo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo les he contado mi testimonio y lo digo con un poco de pena, porque en mis inicios yo también era así. En mis inicios, claro, yo cuando subía a un bus, cuando predicaba, yo solo hablaba de Cristo, pero había momentos en mi predicación en que yo no veía a Cristo por ningún lado. Entonces yo decía, pero ¿será? No, porque estoy enseñando un tópico. No, es que todo en la Biblia te lleva a Cristo. Todo te tiene que llevar a Cristo. Desde el versículo en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta así ven Señor Jesús. Hasta el final en Apocalipsis. Todo lo que está dentro de la Biblia, todo te conduce a Jesús. Todo te conduce a Cristo. La Biblia es un libro que te lleva siempre a Cristo. No te puede llevar a otro lado, sino a la persona de Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Ese es el propósito de la Biblia, llevarte a Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces una vez yo estaba orando y le dije, Señor, mira que yo estoy enseñando esto. Y créeme, ¿sabes lo que el Señor me dijo? Tú eres un rabino judío, me dijo. Dije, ¿qué? Pero Señor, yo soy cristiano, ¿por qué rabino judío? Y me dijo que era porque yo nunca hablaba de Cristo. Imagínese usted, cuando enseñaba. Entonces yo analizaba mis enseñanzas, no en todas, pero en algunas yo nunca hablaba de Cristo. Dije, ¿verdad? Dije. O sea, eso está mal. ¿Qué está? 1 Juan 4:2. Le pedí perdón a Dios. Desde ese momento dije, no, Señor, yo no puedo justificar el que yo esté predicando, ponte de, ¿qué te puedo decir? Del rey David,
Yo no puedo justificar y decir, no, yo solamente he venido a hablarte del rey David. No, o sea, tú no has venido a hablarme del rey David, tú tienes que hablarme de Cristo. Se puede sacar al rey David como una enseñanza, pero David es tipo de Cristo, o sea, ¿me entiendes? Entonces, esa fue la corrección que Dios me dio. Ahora, repito, yo siempre prediqué a Cristo, ¿eh? Estoy hablando de algunas enseñanzas en las cuales yo no mencioné a Cristo ni una sola vez, y yo lo reconozco, pero cuando yo salía a los microbuses, a la calle, siempre todo era Cristo, Cristo, Cristo en el evangelismo, ¿se da usted cuenta? Entonces, pero hay predicadores, hermano, que tú los escuchas todas sus prédicas, una por una, nunca mencionan el nombre de Cristo, o sea, jamás. Y son aparentemente personas muy escuchadas, muy seguidas ahora con tanto tema de las redes sociales. Y aparentemente son, ¿no? Gente aparentemente muy usada por Dios. Por eso hay que tener cuidado. Entonces, tú tienes que analizar su predicación. Por eso te decía, ¿no? Profeticen 2 o 3, los demás juzguen. ¿Qué cosa? Tenemos que analizar la predicación. ¿Habla o no de Cristo? ¿Dice o no que Cristo es el único Salvador del mundo? ¿Dice o no que la sangre de Cristo es lo único que te limpia? ¿Dice o no que Cristo es Dios? Que Cristo es la segunda persona de la Trinidad. ¿Dice o no eso? Si no hay ese mensaje, es porque ahí yo ya estoy escuchando un mensaje que no debo oír. O sea, eso no, yo debo apartarme de eso. No está confesando la deidad de Cristo. Entonces, no está diciendo que Cristo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y asumió su forma de siervo, de ser humano. Bendito sea Dios. Pues se dan cuenta. Entonces, eso es muy importante. Y bueno, yo le doy gracias a Dios que Él me corrigió, porque yo pensaba que era normal que si tú enseñas sobre Moisés, solo tienes que hablar de Moisés. No es así. Moisés es tipo de Cristo. Todo en la Biblia tiene que hablar de Cristo. Todo cristiano verdadero que tiene el Espíritu de Dios tiene que confesar que Cristo ha venido en carne. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante tenerlo. Entonces, una vez que nosotros, escúchalo bien, una vez que nosotros discernimos la predicación, entonces nos mantenemos prudentes, nada más. Es como el caso de este predicador que antes te mencioné. Hay cositas que yo discerní en su predicación que no son bíblicas. Y te he dicho simplemente, el hermanito tiene otra doctrina que yo no comparto, no compartimos. Y créame, el que tiene la responsabilidad de dar la doctrina en una iglesia local es el pastor. Entonces el pastor tiene esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque diferentes doctrinas trae división en la iglesia. Eso trae una división tremenda. ¿Se da cuenta? Ahora, hay que entender, amados hermanos, de que el tema de la blasfemia, como lo hemos visto, del Espíritu Santo, es algo muy delicado. Entonces te estoy diciendo, sé prudente, juzga la profecía, discierne, pero no te metas a calificar si alguien es hijo de Dios o hijo del diablo. O sea, no te metas a calificar eso. Simplemente déjalo ahí. Esa es la famosa blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Es un insulto al Espíritu Santo. Ahora, ustedes se van a dar cuenta entonces que esa es la blasfemia más grande, obviamente. Hemos comenzado por la blasfemia más grande, pero yo quiero que ustedes vean ahora lo que Cristo llama una blasfemia para que se den cuenta cuán delicado es este tema de las blasfemias. Veamos ahora qué cosa es una blasfemia para Cristo. Vamos a la iglesia de Esmirna, y esto está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Apocalipsis 2:9, allí Cristo les está hablando a esta iglesia de Esmirna, y miren lo que le dice. Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Miren ustedes,
y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Es decir, según Cristo, el que dice ser judío no siendo judío está blasfemando. Miren eso, ¿eh? Esta es una blasfemia para Jesús. ¿Qué significa blasfemia? Blasfemia es hablar despreciativamente de Dios o de cualquier cosa que sea sagrada o santa, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, alguien se hace pasar por cristiano y está engañando, ese es un blasfemo. Se hace pasar por cristiano, dice que es cristiano. Por ejemplo, yo conocí a un muchacho, él era de una zona un poco peligrosa de aquí de Lima, y lo conocí con un grupo de hermanos y él decía que se había entregado al Señor y él comenzó, hermanos, a engañarnos a nosotros y hacía como que cuando lo ministrábamos él se tiraba o había como que una manifestación, algo medio raro. Y ese muchacho en realidad nunca se había convertido a Cristo. ¿Qué cosa? Él se había acercado a este grupo de hermanos. ¿Para qué? Para sacar plata, para pedir ayuda. Como decir, ahora soy tu hermanito y ahora tienes que ayudarme. Entonces pedía plata, sí, que hermano, que yo, que necesito, que ya me entregué al Señor, ¿me entiendes? Entonces nosotros al comienzo no nos dimos mucha cuenta de ello, pero curiosamente, ahí en ese barrio donde él vivía, a los meses que él hizo este fingimiento, que nos quiso engañar, a los meses, ahí en su barrio, le dispararon en la cabeza y murió. Le tiraron un balazo. ¿Se da cuenta? Murió. Entonces le cayó un juicio. ¿Por qué? Porque él también blasfemaba haciéndose pasar por cristiano. ¿Se da cuenta? Hacerte pasar por lo que no eres es una blasfemia. Aquellos que se dicen apóstoles y no lo son, es una blasfemia. Aquellos que se dicen pastores y no lo son, es una blasfemia. Aquellos que se dicen evangelistas y no lo son, es una blasfemia. Claro, cuando hablamos de que esto es una blasfemia, lo hablamos en términos didácticos y de enseñanza. Si tú has estado diciendo que eres algo que no estás seguro, simplemente pídele perdón a Dios. Señor, perdóname, quizá me he adelantado, voy a orar más al respecto. ¿Se dan cuenta? Entonces, como vemos acá, la valla que ha puesto Cristo es muy alta. O sea, si solo decir que soy judío cuando no lo soy, wow, esto es una cosa tremenda, ¿no? Y hablando de judíos, en el mundo hay básicamente tres tipos de judíos. Están los judíos askenazis, están los judíos mizrahi y están los judíos sefardíes. ¿Ya? Ahora, los judíos askenazis son judíos que vienen de Rusia. Esos son los judíos rubios, ¿has visto esos judíos de ojos azules, albinos, rubios, colorados? Son los judíos askenazis, que tenían su propio idioma. Tienen su idioma, no me acuerdo cómo se llama, pero tienen su propio idioma que no el hasidi se llama, el idioma hasidi. No es el idioma hebreo que hablan en Israel, es el hasidi. Están los judíos askenazis, son los primeros que quiero mencionar. Están los judíos que se llaman mizrahi, que son los judíos que vienen de todo el Medio Oriente, es decir, Persia, Irak, Irán, Yemen, judíos de Arabia, de Marruecos, de Libia, de Algeria, judíos de Turquía. Entonces esos son los judíos mizrahi, es decir, algunos que de alguna u otra manera vienen de algún país del Medio Oriente, judíos de Egipto, judíos etíopes, judíos de la zona del Sahara, todos esos son judíos mizrahi. Y el otro tipo de judíos, que son los judíos sefardíes, que son judíos básicamente que salen de España, y algunos de ellos también migraron a Italia, estaban como que entre España e Italia, ¿verdad? Son los judíos sefardíes. Ahora, te voy a decir una cosa que te va a sorprender. Han hecho un estudio genético sobre
ahora que hay tanto conocimiento sobre la ascendencia. Y curiosamente, pueblo del Señor, escúchelo bien, en Israel solo el 2% de los que habitan Israel o del pueblo judío, solo el 2% de los llamados judíos tienen ascendencia del Medio Oriente, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces se cree que estos judíos askenazí, ellos asimilaron la fe judía y se convirtieron al judaísmo, pero no son descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque ellos son europeos, ¿no? Son caucásicos, ellos no tienen en sus genes la sangre oriental de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mire lo que estoy diciendo. Es por eso que los judíos askenazí son rubios, europeos. En cambio, los mizrahi, que son de los países del Medio Oriente, y los sefardíes son gente morenita, pelo negro, más bajitos, ¿me entiendes? Entonces, entonces me parece que Cristo estaba acá profetizando en Apocalipsis 2:9 acerca de lo que dicen ser judíos y no lo son. Ahora, entonces se ha hecho un estudio genético por medio de un genetista hebreo, un judío neto, y él llegó a la conclusión de que solo el 2% de la población que se llama judía tiene sus orígenes en el Medio Oriente, es decir, Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, habiendo 7 millones de judíos en el mundo, ¿cuánto es 2%? Escúchelo bien, son 140.000 judíos. ¿Cuántos se acuerdan que en Apocalipsis habla de que solamente 144.000 se salvarán? ¿Se da cuenta? O sea que esto no es cuento chino. La Biblia lo dice. 12.000 de cada tribu, de la tribu de Dan, 12.000 de la tribu de Isaacar, 12.000. O sea, son verdaderos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob que serán salvos durante la gran tribulación. ¿Y qué va a pasar con el otro 98%? Aparentemente son los que dicen ser judíos y no lo son. Entonces, me parece que este mensaje de Esmirna era una palabra profética que se está cumpliendo. Cristo, hermanos, Él no se equivoca, Cristo no se equivoca. Entonces, estas cosas son cosas para analizar. A mí me parece, según este estudio, que los verdaderos descendientes de Abraham son los mizrahi y los sefardíes, porque ellos tienen un vínculo genético, están genéticamente vinculados, mientras que los askenazí son europeos, caucásicos, no tienen nada de los genes de los sefardíes. Claro que ahora ya hay como una mezcolanza también, no se casan algunos askenazis con algunos mizrahi, aunque no es muy común. Increíblemente hay hasta un poco de racismo en Israel. En Israel hay racismo contra los mizrahi. Entonces se da cuenta. Entonces, mire usted cómo es esto, pueblo de Dios. Entonces, aquí Cristo nos está poniendo una valla bastante alta, para que nos demos cuenta que decir que yo soy algo que no soy ya es una blasfemia. Decir que fulano es algo que no es, o que tengo atribuciones, o que fulano tiene un llamado que no tiene. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Entonces nosotros tenemos que ser celosos y no hacernos llamar nada, porque hoy está de moda hacerse llamar apóstol. ¿Se han dado cuenta? Está de moda hacerse llamar apóstol. Todo el mundo quiere ser apóstol o profeta, evangelista, yo soy esto. Entonces la gente está de moda. Pues tú vas a decirlo con convicción cuando realmente Dios te confirme cuál es tu llamado. En pueblo del Señor, aleluya. Entonces, de acuerdo a esto, a la valla tan alta que Cristo nos ha puesto sobre esto, que si uno que dice que ser judío y no lo es una blasfemia, ahora imagínese pues cuánta blasfemia hay por todos lados. Entonces hay que tener mucho cuidado entonces, hermano, cuando nosotros nos expresamos de las cosas sagradas, de los dones, de la palabra. Ayer mismo estaba en la casa de unos hermanos, esta semana de ayer, y escuché a un hermanito de una denominación antipentecostal que dijo, mire usted, dijo que la Biblia, Reina Valera, que nosotros usamos,
es una Biblia corrupta. Esa es una Biblia corrupta, la llamó corrupta, porque es cierto que la Biblia Reina Valera de 1960 tiene ciertas imprecisiones, es verdad. La Biblia Reina Valera fue traducida por Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, que en realidad, hermano, eran dos curitas, eran dos curas católicos españoles, pero eran eruditos en el idioma griego y en el idioma hebreo, y ellos tradujeron la Biblia. Entonces ellos en su traducción quizá en algunos puntos, algunos tópicos, no pusieron la palabra más próxima, más correcta, ¿verdad? Porque no se olviden que ellos hicieron esa traducción más o menos por el 1600 y algo, o sea, siglo XVII, ¿no? Entonces no había pues tanta erudición como la hay el día de hoy. Entonces tú el día de hoy metes un pergamino a un escáner y lo escanea tu computadora y tu computadora lo traduce del griego al español. O sea, hasta ese punto ha llegado la tecnología, imagínese usted el día de hoy, ¿no? Entonces este predicador hablaba y decía, no, esta es una Biblia corrupta. Yo hablaba con esta hermanita y decía, eso no comparto eso, ¿no? Eso ya me olía a mí a blasfemia, definitivamente me chocó que llame a la Biblia Reina Valera Biblia corrupta, y no me acuerdo qué otra palabra fuerte usó, o sea, una palabra muy fuerte, ¿verdad? Entonces hermanos, a veces algunos pastores, líderes, ministros, lamentablemente hablan cosas que no saben. Entonces yo les había dicho casualmente que yo había escuchado a algunos de estos apologetas, youtubers, influencers, decir cosas que no eran correctas, expresarse mal de pastores, ministros, a veces los llamaba ladrones, de mil formas los llamaba. Entonces ahí abajo pues una lista de 2000 comentarios, de los cuales 500 secundaban las blasfemias y blasfemaban. Sí, yo conozco a ese pastor, mi pastor era así. O sea, comienzan a blasfemar a los siervos del Señor. Entonces yo a este hermanito le dijo, hermano, ten cuidado con tus palabras, lee tu Biblia, le puse, porque tú estás propiciando que la gente de abajo blasfeme. Y tú eres el responsable de todas las blasfemias que hay en tu prédica, en tu comentario. Tú eres el responsable, ¿se da cuenta? Es por eso que cuando uno predica y comienza en tu prédica, no hablas de Cristo y comienzas a despotricar de medio mundo, ¿es esa prédica de Dios? ¿Se da cuenta? Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y hay un montón de apologetas, muchachitos que no saben ni dónde están parados, que lo único que se dediquen es decir, ese es del diablo, que ese es así, que ese es un mentiroso, que ese es un ladrón. Entonces, no hablan en ningún momento de Cristo, todo es crítica, todo es despotricar contra los siervos del Señor. ¿Se da cuenta? Yo le puse ahí, hermanito, ten cuidado, estás haciendo que la gente blasfeme, le digo, y tú eres responsable. Entonces dicen un montón de cosas, no, eso no es de Dios, esas lenguas no son de Dios. También dicen, no, Satanás también sana, o sea, como diciendo, ese milagro que tú has hecho no es de Dios, es de Satanás, ¿entiendes? Entonces, ahí están incurriendo en lo que Cristo dijo, porque habían dicho que tenía espíritu inmundo, ¿se dan cuenta? Entonces, atribuir a Satanás las cosas que ha hecho el Espíritu Santo es una blasfemia gravísima, hermano. Entonces tenemos que refrenar nuestras palabras, ser muy prudentes, muy cautos, muy sabios, ¿no? Yo sé de casos de gente que han ido a predicar y son gente que ha sido tremendamente usada por Dios. Entonces viene un líder que está celoso porque Dios no lo usa a él de la misma manera. ¿Y cómo lo llama? Brujo, ese es un brujo, es una bruja. Hay un montón de gente a los cuales les han dicho brujo, bruja, mentiroso, engañador. Y decir, hermano, este demonio de blasfemia anda suelto. Y el llamado de esta enseñanza el día de hoy es a que tú no te dejes manipular y controlar por este espíritu malo. Tú tienes que ser prudente.
quiero solamente terminar diciéndote una cosa. Por esto Cristo dijo en Mateo 12, 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Se dan cuenta? Entonces, amados hermanos, esa es la enseñanza del día de hoy. Bendito sea Dios. Seguimos entonces los jueves aprendiendo el Evangelio de San Marcos. Espero que esta palabra haya sido edificante para ti y sobre todo que te haya demarcado un derrotero, un camino un poco más seguro, más firme. Ha sido un llamado, este mensaje, un llamado a la prudencia, un llamado a discernir, pero también un llamado a ser prudente, a ser reflexivo, a meditar y a considerar con prudencia las cosas que vamos a decir y que vamos a decir sobre todo de aquellas personas que nos ministran. Yo sé que a nuestra congregación una que otra vez ha venido alguien que no era de Dios. Como ya les expliqué una vez, a veces me recomiendan gente, me dicen, siervo, que hay un varón, que esto, que lo otro, recíbelo. Son amigos, pastores, y a veces pues por motivos de que lo recomiendan, uno dice, bueno, será, ya lo invito, y al final terminan siendo realmente falsos profetas. Muy poco. La vez pasada, por ejemplo, yo invité a un predicador y este predicador se coludió con una persona de la iglesia que ya no congrega para despotricar de mi persona, para hablar mal y hablar pestes y que Pastor Rubén es esto y Pastor... Y yo lo llamé por teléfono. Él me llamó porque me decía, varón, ¿cuándo voy a la iglesia? Dije, varón, ya no te voy a recibir, le dije. ¿Pero por qué? Por esto y el otro. No, que varón, se quiso disculpar, pero ya no. Dije, no, hasta aquí nomás, porque una persona que habla así a espaldas de uno, hermano, es una persona venenosa. Y no hay que recibirlo. ¿Se da cuenta? Entonces hay que tener cuidado, hay que discernir los espíritus si son de Dios. Hay que ver si ese espíritu es de Dios o no, pero con mucho cuidado. Entonces tiene que ver su predicación, su enseñanza. Y cuando hablamos de discernir con la Biblia, estamos hablando de que el que discierne tiene que ser una persona que conoce la Escritura, porque no sea que tú no sepas la Biblia y quieras meterte tú a discernir la palabra. Este es un tema bien complicado. Gracias a Dios, bueno, estamos los pastores para poder ayudar, para poder colaborar y para poder conducir al pueblo de Dios en este camino tan complicado. Porque en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Vamos a orar, amados hermanos, bendita sea la gloria de Jesucristo. Vamos a pedir al Altísimo que ahora nos dé su bendición. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. En este día, Señor, Padre Celestial, venimos a tu trono, a tu presencia, por la sangre que tú derramaste en la cruz, sabiendo y reconociendo, Señor, que este tema es tan delicado y cuántas veces, Señor, hemos, Padre, incurrido en este delito, Cristo de la gloria. Te queremos en este día pedir perdón si algún día hemos hablado mal de un siervo o hemos dicho cosas que no son. Aplasta al demonio de blasfemia, Señor, y líbranos, Padre, guarda nuestra boca, Cristo de la gloria, de algún día insultar a tu Santo Espíritu. Que siempre, Señor, respetemos al Espíritu Santo, que amemos al Espíritu Santo, que siempre temamos y temblemos delante del Espíritu Santo, que siempre, Señor, estemos en comunión con el Espíritu Santo y que sepamos discernir cuando los espíritus son de Dios o no son de Dios. Señor, ten misericordia, Dios, de todos nosotros. Ten piedad de tu pueblo. Aplasta ese demonio de blasfemia que se ha soltado, Padre, para criticar a tus ministros, a tus siervos, a tus ovejas, tu obra, tu palabra. Hay blasfemia por todos lados, Padre Celestial. Blasfemia en la televisión, blasfemia en la calle, blasfemia en el mundo, blasfemia dentro de tu iglesia. Ten piedad.
Ahora, Señor, límpianos con tu sangre y aplasta al espíritu de blasfemia. Aplasta los espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Aplasta, Señor Dios, a ese espíritu de apostasía. En el nombre de Jesús de Nazaret, trae liberación a tu pueblo y derrama, Señor, tu Espíritu Santo sobre tu iglesia, para que tu iglesia crezca en la fe, crezca en amor, crezca en gracia. Crezca tu iglesia en misericordia, crezca tu iglesia en sabiduría. Y Padre, líbranos, Señor, líbranos, Padre, de andar, Señor, nosotros rotulando, juzgando o condenando a verdaderos siervos de Dios, que son tus hijos, Padre. Por eso enderézanos a todos, Señor. Y yo como pastor te digo, Padre, yo que estoy dando doctrina en Comunidad Cristo para las Naciones, siempre guíame, Señor. Guíame a dar la verdad, la palabra tal como es. No andar, Señor, inventando fábulas, doctrinas, ni a estar especulando con tu palabra, porque eso también es una blasfemia, Señor. Especular con la Biblia, falsas enseñanzas. Padre, ten misericordia también de este servidor. Dame siempre palabra rema para tu iglesia y que en este día esta palabra nos lleve a la prudencia, a la sensatez, a la discreción, a la reflexión al momento de hablar, porque por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados. Señor, misericordia para tu pueblo, tu sangre sobre tu iglesia, límpianos de toda blasfemia, cualesquiera que sea el calibre que sea esta blasfemia, líbranos. No queremos hablar mal de las cosas sagradas, de las cosas santas, queremos hacerlo en amor y en bendición, hablar en santidad, en pureza y en sabiduría. Y ahora en el nombre de Jesús declaramos victoria, declaramos que caminamos de fe en fe, de poder en poder y de gracia en gracia, de gloria en gloria. Gracias te damos por la victoria. Gracias porque nos llevas en triunfo y nos llevas en tremenda bendición en Cristo Jesús. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y si alguien en esta hora, mis amados, quiere entregarle su vida a Cristo, yo te quiero invitar a que el día de hoy tú hagas esta oración. Yo sé que este tema no es muy evangelístico, es más que nada una enseñanza y muy fuerte, pero si tú hoy día quieres entregarle tu vida a Cristo, hazlo ahora mismo. Repite esta oración conmigo y donde tú estás, haz esta oración. ¿Qué vamos a hacer en esta oración? Le vamos a pedir a Cristo que entre a nuestro corazón. Porque el ser cristiano implica que Jesucristo está dentro de ti y tú te conviertes en su casa, en el templo de Dios. Cristo es Dios, me cuenta, siempre lo hemos dicho. Dios que se hizo hombre, carne. Vamos a orar, entonces repite esta oración, dice: Señor Jesús, reconozco que tú eres Dios, reconozco que eres el Mesías, el Salvador del mundo. Perdona todos mis pecados y límpiame con tu sangre. Séllame con el Espíritu Santo y llena mi corazón con tu presencia. Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador, y declaro y creo que tú resucitaste de los muertos y ahora estás sentado a la diestra del poder de Dios. Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias por salvar mi alma. Gracias por tu sangre. Y gracias por tu amor. Te recibo hoy como Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Alabado sea Cristo, pueblo. Entonces reflexionemos, meditemos, escuchemos y tomemos conciencia de este mensaje. Cuídense mucho, en unos instantes nos vemos al otro lado, estén pendientes por el link, vamos a orar, manden sus peticiones y hágalo rápido, por favor. Mientras estamos orando va a ser difícil que le tomemos en cuenta. Hágalo ahorita, mande sus peticiones, sus necesidades y estaremos clamando y orando y Dios estará haciendo milagros y prodigios porque Él hace señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ahí nos vemos. Señor les bendiga.